Hola, bienvenidos a Historias Boxísticas. Hoy vamos a hablar de un boxeador francés que compitió en las décadas de 1910 y 1920. Como profesional participó desde el peso mosca hasta el peso pesado, es decir, en todas las categorías, y ha conseguido ganar un título mundial en peso medio pesado. Además de su éxito como pugilista, también consiguió un estatus de celebridad en su país, comenzando por su participación en la Primera Guerra Mundial y terminando con su intento de ser campeón mundial de peso pesado en una de las contiendas más importantes de la historia. Para quienes no lo conocen, les presento a Georges Carpentier, también conocido como el Hombre Orquídea. Carpentier nació el 12 de enero de 1894 en Liévin, ciudad ubicada en el norte de Francia. Desde muy joven estuvo involucrado en los deportes de contacto, ya que practicaba el sabate, también conocido como kickboxing francés. En ese momento fue descubierto por François Descamps, un promotor que llevó al Hombre Orquídea al boxeo. El francés tuvo una carrera amateur bastante corta, pero consiguió ganar el Campeonato Amateur de 1908, celebrado en marzo, y en el que obtuvo el título en peso pluma. Anteriormente había intentado lo mismo el año anterior, pero no tuvo éxito aquella vez. Luego de su triunfo en el Campeonato Amateur, Carpentier debutó como profesional el 1 de noviembre, a los 14 años. Ese día derrotó a Ed Salmon por descalificación en el asalto 13, en un combate de 20 rounds como máximo. En el principio realizó la mayoría de sus combates en Francia, aunque de vez en cuando salió del país y se presentó en naciones como Bélgica, Mónaco y Suiza. El 16 de octubre de 1909, a los 15 años, el Hombre Orquídea peleó por el cinturón francés de peso gallo, el cual se encontraba vacante y continuó como tal, debido a que Carpentier empató en 10 asaltos frente a Paul Thiel, el otro contendiente al título. La revancha se dio poco tiempo después, el 27 de noviembre. El nacido en Liévin no tuvo mejor suerte en esta ocasión, debido a que perdió por nocaut técnico en 8 asaltos y no pudo ser campeón nacional de peso gallo. A medida que fueron pasando los años, Carpentier comenzó a aumentar de peso y de altura. Debido a ello, fue peleando por todas las categorías hasta que llegó al peso welter, en donde volvió a tener una chance para ser campeón de Francia. El 10 de junio de 1911 desafió a Robert Eustache, quien poseía el cinturón, y lo noqueó en el round 16. De esa manera consiguió su primer título. No realizó defensas del mismo, pero meses más tarde consiguió un cinturón más prestigioso. El 23 de octubre ganó el título europeo inaugural de peso welter al noquear a Young Joseph al finalizar el 10º asalto. En un mismo año y antes de llegar a la edad de 18, Carpentier logró ser campeón en su país y en su continente. El enfrentamiento que realizó contra Joseph se llevó a cabo en el Reino Unido, el cual resultó ser uno de los mejores países para el Hombre Orquídea, ya que en el futuro alcanzó una popularidad tan alta como la que logró en su tierra natal. Luego de su etapa en peso welter, el nacido en Liévin se trasladó al peso medio, en donde el 29 de febrero de 1912 se transformó en campeón europeo de la categoría al noquear a Jim Sullivan en 2 asaltos. Esta victoria también le sirvió para ser un contendiente al título mundial, reclamo que defendió durante 4 meses. Carpentier lo mantuvo exitosamente el 3 de abril frente a George Gunter, quien también era un contendiente mundial, y el 22 de mayo frente a Willie Lewis. En ambas contiendas triunfó por puntos luego de 20 asaltos y también puso en juego su cinturón europeo. El francés perdió su estatus de contendiente el 24 de junio, cuando fue descalificado en el round 19 de su combate frente a Frank Claus, quien unificó los dos estatus. Claus golpeó a Carpentier 2 veces con el codo y el manager del Hombre Orquídea intervino en el ring para protestar dichos golpes, pero eso provocó la derrota del francés.
Carpentier intentó recuperar lo que perdió el 23 de octubre, cuando enfrentó al contendiente Billy Papke. Fue derrotado por nocaut al finalizar el round 18, luego de un severo corte que sufrió arriba de su ojo derecho en el asalto 17. El francés continuó aumentando libras luego de sus últimas contiendas y eventualmente se trasladó al peso medio pesado. El 12 de febrero de 1913 se transformó en el primer campeón europeo de la categoría al noquear en 2 asaltos a bandsman Dick Rice. El reinado duró poco debido a que Carpentier, más temprano que tarde, se fue al peso pesado. El 1 de junio se convirtió en el campeón europeo de su nueva categoría al noquear en 4 asaltos a Bombardier Billy Wells. Realizó una sola defensa del título frente al mismo oponente, el 8 de diciembre del mismo año. Carpentier volvió a noquear a Wells, pero esta vez lo hizo en el primer round. En 1914 realizó sus 2 últimos combates antes de la interrupción de su carrera profesional. La más destacable de ellas es la que hizo el 16 de julio. Aquella vez derrotó por descalificación en el sexto round a Gunboat Smith, quien era el pretendiente al título mundial de peso pesado entre los boxeadores blancos. Esto es algo que se inventó en la época debido a la poca popularidad de Jack Johnson, quien en ese momento era el campeón mundial de la categoría. Como se mencionó anteriormente, su carrera se vio interrumpida ese mismo año debido a la Primera Guerra Mundial. Carpentier participó en la misma como un aviador de la Fuerza Aérea Francesa y, al terminar el conflicto bélico, le otorgaron la Cruz de Guerra y la Medalla Militar, 2 de los más grandes honores militares que un soldado francés puede recibir. La buena reputación que cosechó como pugilista aumentó considerablemente luego de la guerra, no solo en Francia, sino también en el Reino Unido y en Estados Unidos. Carpentier regresó al boxeo profesional en 1919, un año después del conflicto bélico. Al año siguiente hizo su debut en la potencia norteamericana y por primera vez en su vida combatió por un título mundial, el cual era correspondiente al peso medio pesado. Desafió a Battling Levinsky, el campeón defensor y un peleador con más de 200 contiendas en su historial. El combate se llevó a cabo el 12 de octubre de 1920 en el estadio de béisbol Westside de Jersey City y el francés ganó por nocaut en el cuarto asalto. De esta manera se consagró campeón mundial de peso medio pesado. Carpentier no realizó defensa alguna del cinturón medio pesado. De hecho, prefirió regresar al peso pesado para intentar ser campeón mundial allí. En ese momento, Jack Dempsey era quien poseía el título, por lo que el hombre orquídea debía vencer al triturador de Manassa para ganar un nuevo cetro. La contienda fue promocionada por Tex Rickard, quien era uno de los promotores de boxeo más importantes de la época. Vendió este enfrentamiento como la pelea del siglo, siendo la tercera vez que usaba esa definición, y como un duelo entre un héroe y un villano. Carpentier era el héroe en esta historia debido a su desempeño como aviador en la Primera Guerra Mundial, mientras que Dempsey era el villano debido a que se negó a entrar en el ejército estadounidense en su momento. El combate se llevó a cabo el 2 de julio de 1921 en el estadio de bolos 30 hectáreas de Boyle, ubicado en Jersey City. Contó con más de 80.000 espectadores y con una recaudación de $1.789.238, siendo la primera pelea en la historia que lograba superar el millón en ese último ámbito. Dempsey era el favorito en las apuestas por 2-1 y llegó a la contienda con 16 libras más que Carpentier. Todo eso se notó demasiado en la pelea, ya que el francés fue superado por su oponente. Fue varias veces derribado y perdió por nocaut en el cuarto asalto. Carpentier permaneció en la categoría luego de su derrota y el 11 de mayo de 1922 logró quedarse con el cinturón europeo al derrotar en el primer asalto a Ted Kid Lewis, quien fue campeón en peso welter. Luego de un break, el francés le propinó un certero derechazo a la mandíbula, provocando el knockout. Sin embargo, perdió el cinturón en su primera defensa,
ocurrida el 24 de septiembre. Enfrentó a Battling Siki, un pugilista nacido en Senegal, en ese momento colonia francesa. El combate fue de ida y vuelta, con ambos peleadores cayendo más de una vez, pero el africano demostró ser superior. En el sexto asalto, Siki derribó a Carpentier con un gancho de derecha a las costillas, pero fue descalificado por el árbitro por una supuesta falta que cometió en ese ataque. Su decisión fue posteriormente anulada por el presidente de la Federación Francesa de Boxeo, la contienda se hizo en ese país, y por los jueces del ringside, quienes declararon al nacido en Senegal como ganador por nocaut. Al año siguiente, el hombre orquídea ganó por última vez ese cinturón. El 1 de octubre de 1923 venció a Joe Beckett por nocaut en el primer asalto, consiguiendo el título en el proceso. Sin embargo, no realizó defensas del mismo. En sus últimos años de carrera, el francés tuvo algunas derrotas frente a oponentes de alto nivel. El 24 de julio de 1924 cayó noqueado en el round 15 por Gene Tunney, quien fue campeón de peso pesado al vencer a Dempsey, y el 17 de junio de 1926 perdió por decisión unánime frente a Tommy Loughran, quien fue campeón de peso medio pesado. Carpentier peleó por última vez el 15 de septiembre de ese mismo año. Derrotó por nocaut en 3 asaltos a Rocco Stramaglia. Luego de ello colgó los guantes. El hombre orquídea pasó el resto de su vida realizando películas en Estados Unidos y actuando en espectáculos vodevil en ese mismo país y en el Reino Unido. Mantuvo una amistad cercana con Jack Dempsey, la cual comenzó después de la pelea entre ellos. Georges Carpentier murió el 28 de octubre de 1975 en París, capital de su país natal. Carpentier fue incluido en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo en 1991. Ingresó al mismo tiempo que su compatriota Marcel Cerdan, quien combatió 2 décadas después que él. Ambos son los primeros franceses en pertenecer allí. El hombre orquídea es recordado por ser uno de los símbolos principales del deporte francés de la década de 1920, etapa en la que ese país europeo era una gran potencia en ese ámbito, con figuras como los 4 mosqueteros del tenis y eventos como los Juegos Olímpicos de 1924, celebrados en París. Carpentier logró hacer popular a su país en el ámbito del boxeo, y posteriormente de esa nación surgieron varios campeones más a partir de él. Su récord oficial es de 89 victorias, 57 por nocaut, 15 derrotas, 6 empates y 2 peleas sin decisión. Una de estas últimas fue puntuada por los periódicos y finalizó con una derrota del francés. Esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y compartilo en las redes sociales. ¡Hasta la próxima!